Primero que nada, buenas tardes a todas, todos y todes. A nombre del colectivo 24 Cuadros, les queremos agradecer por su presencia en esta oportunidad. Este es el principio de una serie de videos donde compartiremos espacios con diferentes realizadores de diferentes medios. Y bueno, para poder seguir viendo todos estos videos que vamos a ir subiendo, solo tienen que conectarse desde los medios del colectivo como Facebook, Instagram. Y bueno, el día de hoy nos encontramos en representación del colectivo Leonela, que es estudiante de noveno ciclo de la carrera de audiovisuales, y yo, que soy estudiante de octavo ciclo y que voy para comunicación para el desarrollo. Bueno, como el día de hoy vamos a hablar y conversar con la realizadora de un proyecto muy interesante que consiste en el documental Audio Diario Colectivo 2020. Aquí tenemos a Rocío Chuquillanqui y Jocelyn Porcel, egresados de la Pontificia Universidad Católica de Perú, de la especialidad de Comunicación Audiovisual. Este proyecto se formó durante esta coyuntura y consiste en un documental a base de audios enviados por diversas personas a través de WhatsApp. Estos audios registran las experiencias y reflexiones, tanto como las preocupaciones y deseos de estas personas desde el inicio de la cuarentena y hasta hoy. Bueno, primero que nada, chicas, queríamos agradecerles por estar hoy día con nosotros y bueno, también saber cómo están y si nos podían contar un poco acerca del proyecto, como para la gente que recién se está enterando, que recién está viendo el artículo, pueda también conocer un poco más. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias chicas por la invitación. Ustedes en realidad ya lo han dicho bien y parte de un proyecto que Jocelyn y yo eh, empezamos a hacer en el día uno de la cuarentena, ¿no? Y básicamente decidimos en aquella fecha recolectar en audios la experiencia de estar en aislamiento, nuestro aislamiento y también el de amigos y familiares. Desde el día uno hemos estado pidiéndoles a ellos, a las personas más cercanas a nosotros, y de a pocos a otras personas que se han ido sumando, tener estos registros, ¿no? De sus voces, contándonos lo que ellos mismos quieran sobre su experiencia de la cuarentena. Sí. Y Bueno, lo que puedo decir es que bueno, no, mejor sigamos adelante. Quería agregar algo sobre hasta cuándo va a durar, pero creo que es mejor después, ¿no? Sí. claro, y justo es importante, interesante más bien, la elección de elegir el audio, lo sonoro, la voz, ¿no? O sea, ¿por qué decidieron por este soporte y no por solo visual? Bueno, es un soporte con el que nos sentimos como que muy cómodas, como muy familiar. Creo que para muchas personas ahora los mensajes de voz de WhatsApp como que son como muy útiles, primero, ¿no? Para comunicarse, como que te ahorran de pronto cuando no hay mucho tiempo y quieres contar cosas con tus amigas, sobre todo porque con Chio somos muy amigas, entonces nos, como que nos contamos muchas cosas. A veces no hay tiempo para escribir, el audio ayuda mucho más y aparte es que eh, nos interesaba desde hace un par de años al menos hacer un proyecto, un documental sonoro, ¿no? Un proyecto, no era documental, aquella vez queríamos hacer algo de ficción, recuerdo, pero como que teníamos la intención de utilizar estos mensajes de audio eh, como medio para hacer un formato distinto, ¿no? Entonces teníamos esas intenciones de hace años y cuando vimos la oportunidad que fue ahora como con Tochi Oro de la cuarentena, la aprovechamos, ¿no? Un poco así. ¿Y cuál fue, o sea, en qué momento decidieron que justamente la cuarentena, una etapa que hemos visto que es bastante fuerte, eh, o sea, en qué momento llegaron a esa decisión y la importancia justamente de documentar esto, a comparación a otros Eh, espacios? sí, bueno, mira, como ya te contaba Yohu, todo tiene como raíz un poco la dinámica propia de nuestra amistad, ¿no? Entonces, en el día uno, como en días anteriores estábamos mandándonos audios, y en uno de esos audios, Yohu termina diciendo algo así como, y este fue mi día uno de la cuarentena, ¿no? Entonces, a partir de ese momento empezamos a conversar, ¿qué te parece si hacemos algo así, pero con tus audios, con los de nuestros amigos, los de nuestros familiares? Esa fue la razón principal. Ahora, también hay un feeling especial nuestro
con lo sonoro, ¿no? Con lo particular que tiene para transmitir quizás alguna emoción o algo del mundo interior de una persona, ¿no? Entonces, definitivamente ese fue un momento que nos llevó a decidir eso, ¿no? A empezar esta aventura que en un principio creo que fue un impulso audiovisual, ¿no? Vamos a registrar esto, vamos a ver cómo nos va, porque un poco así también es la naturaleza del que va documentando, ¿no? Y ya con el paso de las semanas se empezó a dar como esta forma de diario. Sí, y justo con eso, con lo que han estado recibiendo en audios, queríamos saber más bien cómo fue el proceso de seguimiento y curación de los audios, o sea, cómo han ido construyendo la narración, un poco por el tráiler como que se puede ir viendo también este proceso, pero queríamos saber también, o sea, cómo lo han ido construyendo, porque claro, aún no está finalizado, pero más o menos como... Bueno, contestamos los dos, creo, Chivo, capaz. Al inicio, claro, al inicio solo era recoger, ¿no? Era recopilar audios. Así que recopilamos de la gente que era un poco más cercana, ¿no? Que había más confianza, que sabíamos que también podía interesarse en mandar estos audios, también como soporte, no sé si emocional, a veces sí, pero que quisiera compartir, ¿no? Primero fue así, simplemente le pedimos a amigos, familiares, ¿no? Conocidos, era que todos los días recopilamos, no que iba a ser primero solo por 15 días. También quería agregar ahí que también fue como una necesidad como realizadoras capaz de tener un proyecto, ¿no? Porque creo que todos necesitábamos algo, como la cuarentena era todo, es tan nueva para todos, sigue siendo todavía a veces, necesitamos algo que nos sostenga, ¿no? Hay que hacer algo igual. Entonces, cuando uno encuentra una oportunidad, sí es como que la tomamos y es como nuestro pretexto para avanzar día con día, así tal cual día con día. Entonces, empezó así, solo escribiendo gente y diciéndole, contándole un poco del proyecto y la gente se unía y mandaba audios, algunos sí, algunos no, porque nuevamente el formato no es que a todos les interese, ¿no? Que sientan esa apertura para contar su vida, ¿no? Lo de la curación, capaz un poco chivo ahí. Sí, bueno, un poco algo de lo que es importante es que nosotros, cuando le hacemos esta invitación a ya sea conocidos o personas muy cercanas a nosotras, les preguntamos, ¿no? Si de manera breve podrían compartirnos un audio en el que se cuente su experiencia. Cualquier aspecto, ya sea que quieran hacer una catarsis o simplemente hacer un recuento de alguna parte de su día, ¿no? Y bueno, nosotros, como dice Yojo, creamos una carpeta en la que decía, ¿no? Docu sonoro por 15 días. Y en cada día guardábamos los audios que habíamos recibido. Después o casi llegando al final de las 2 primeras semanas, nosotros hemos estado organizándonos y teniendo reuniones. Casi con cada nueva temporada, digamos, de la cuarentena, nosotras hemos estado organizándonos y teniendo reuniones, porque para nosotras, digamos, el día 1 del documental no fue como que ya todo esto va a ser así, no había un orden tan claro, ¿no? Sino que se ha ido dando en parte porque para ese momento, para los primeros 15 días, decidimos que íbamos a hacer un tráiler. Y es con este tráiler que nosotros hemos empezado a pautear. Un poco nos dividimos la cantidad de audios, no los habíamos escuchado por la cantidad que eran, todos en el mismo día que habían llegado, y ahí es donde llega nuestro primer descubrimiento, ¿no? Porque muchos de estos audios tenían cosas más, o sea, no eran solamente un recuento, un registro de qué es lo que hice en cierta hora, sino que compartían angustias, compartían penas, anécdotas, en algunos momentos también algo de humor. Y así es como empezamos a decidir que, bueno, esto tenía que seguir. La cuarentena también se extendió y con cada ampliación es que nosotras tenemos una reunión en la cual decidimos
qué acción tomar, ¿no? Si continuar registrando, si quizás variar un poco la invitación que hacemos, que es bastante amplia en realidad. Solamente les decimos que sea un audio breve, digamos de 2 minutos, y que tienen toda la libertad de expresar y guardar en ese audio con su voz lo que quieran realmente, ¿no? Convierte eso en un espacio seguro, ¿no? Entre ustedes como realizadoras con las personas que participan y justo por eso surge el término diario, ¿no? Es decir, también, ¿en qué momento decidieron utilizar ese término también? Porque también es bastante íntimo, que también invita a reflexión tanto de uno propio también como de otros. No sé, no recuerdo exactamente qué día, pero creo que fue alrededor de la primera semana, ¿puede ser? ¿Sí? La primera semana que decidimos ponerle el nombre. Claro, porque primero queríamos llamarle o lo conseguimos como un documental sonoro, ¿no? Y todavía queremos que sea un documental sonoro, de hecho. Pero creo que cuando empezamos a escuchar los audios, como dice Chio, no los escuchamos al toque, apenas nos mandan porque a veces son muchos o no hay tiempo, escuchamos como con los días. Nos dimos cuenta que estaba funcionando como un diario para muchas personas. Entonces, era esto de contar su día, de contar su experiencia, de contar sus reflexiones al finalizar del día, que es un poco de la dinámica también de un diario, ¿no? Cuando el que ha tenido un diario, la que ha tenido un diario sabe un poco que la dinámica es así, ¿no? Casi siempre es al final del día y contando lo que pasó, lo que sentiste, con lo que te quedas, ¿no? Como reflexiones. Entonces, era como que bastante obvio que eran como diarios, entonces por eso fue que le pusimos no diario, sino audio diario, queríamos que se note también el soporte, y por eso fue, ¿no? Por la naturaleza en lo que se convirtió, porque claro, es un proyecto que inició como digamos que se fue formando en el camino, ¿no? Que se fue quedando mucho más claro que era, incluso para nosotros también, para la gente también, entonces se quedó como audio diario y ya no creo que cambie. Sí, justo conversando con Leonela, veíamos un poco, salió este término, o sea, hablando del proyecto ¿considerarían ustedes que es como una narración grupal, que es una memoria colectiva? ¿Ustedes creen que su proyecto está yendo más o menos por esa línea o cómo lo consideran? Sí, o sea, yo creo que sí, yo creo que de todas maneras eso es algo que se fue dando, ¿no? En las primeras semanas. Yo creo que también sale, Yojo y yo no hacemos, no tenemos, digamos, una invitación escrita y que repitamos, ¿no? Entonces, porque a veces yo invito, por ejemplo, a una persona que es muy cercana a mí y le hablo como con la misma naturalidad de cualquier otra fecha, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones a ciertas personas que no son tan cercanas, uno siente la necesidad de ser más específico. Entonces, creo que cuando hemos estado haciendo ese tipo de invitaciones, nosotras mismas hemos estado hurgando en la mente cómo darle a entender a esa persona que es, como ustedes bien dicen, un espacio seguro y en parte un espacio necesario, ¿no? Porque también tenemos esta curiosidad de cómo será escucharnos, no solamente nosotras dos, sino cómo será escucharnos y cómo estarán también otras personas experimentando todo esto, ¿no? Que es absolutamente inédito, no solamente para Yoho o para mí, y al mismo tiempo creo que es esa curiosidad audiovisual, ¿no? De que no solamente algún tipo de experiencia, sino que tratar de captar un poco más, ¿no? Entonces, creo que de a poco se ha estado construyendo esa variedad, eso de colectivo se fue dando porque hemos estado empezando a comunicarnos con amigos a partir de los contactos que teníamos guardados en el celular, pero creo que empezó a tomar más sentido cuando, por ejemplo, alguno de nuestros amigos nos escribió y nos dijo, mira, esta persona no sabe nada del documental de ustedes, pero me ha enviado un audio y yo siento que ese audio pertenece también al proyecto de ustedes. Entonces nos pasaba la voz y
y con el permiso respectivo, nosotros también lo hemos incluido, ¿no? Entonces, de a pocos es que se ha ido formando esto de colectivo, ¿no? Y es a partir también de la colaboración de muchas de las personas, ¿no? Que han estado enviando sus audios. Justo ahorita veo que tenemos 10 minutos, pero, o sea, podemos volver a reiniciarlo en todo caso. Pero justo ese tema de cómo abordarlo o cómo lo pudieron plantear para las personas que nos conocían. Creo que había visto en una entrevista diferentes experiencias de personas de diferentes tipos de trabajos, ¿no? Especialmente durante esta cuarentena, que venía desde las personas que se quedaban en casa, como los trabajadores esenciales, o sea, cómo era abordar todo eso y también cómo lograron sentirse recolectando ese tipo de información, esas experiencias que podrían ser bastante o sea, que podrían marcar, ¿no? ¿Cómo logramos sentirnos? Pues a veces es una pregunta extraña, pero supongo que cuando hemos escuchado algunos audios en particular, justamente por eso de que no los escuchamos de inmediato, sí nos hemos topado, por ejemplo, con audios de algunos amigos que lo escuchamos después de 2 días y al toque los llamamos, amigos o amigas, porque vemos que nos han contado algo como súper profundo, súper que los estresaba, los preocupaba mucho y nos daba esta cosa de contener, ¿no? En la medida de lo posible y al toque responderles y decirles, te escuché, y hablar, y se iniciaba un diálogo. Entonces, supongo que nos ha sorprendido mucha la realidad, ¿no? La profundidad de las cosas que han contado ahí y que ellos, claro, está esto de la seguridad, saben que es un lugar seguro, saben que además es anónimo, siempre eso lo decimos, ¿no? Es anónimo. Igual algunos sí que nos dijeron que normal, si no es anónimo, digan mi nombre, no se oponen, ¿no? Pero supongo que uno no, claro, al inicio de proyecto así o cualquier proyecto capaz documental, tú no sabes hasta qué punto la gente se va a abrir contigo, ¿no? O sea, eso puede ser una sorpresa, ¿no? Entonces, de hecho, sí, no sé si gratificante, pero de algún modo nos hizo sentir bien que ellos también encontraran en el audio un modo para sacar lo que tenían, ¿no? No sé si enfocar es la palabra, pero para así sacar cosas que necesitaban sacar. Entonces decían que nos querían mandar siempre audios porque les ayudaba también a ellas o a ellos, ¿no? Entonces, supongo que un poco por ahí va con cómo nos sentimos con lo que hemos encontrado, ¿no? También está esto de esta como no sé si responsabilidad, esta oportunidad de que este documental se escuche años después, eso también es como muy, muy bacán. Ellos también lo encuentran así algunos, ¿no? Como una oportunidad para escucharse luego, escuchar su voz, escuchar cómo creaban sus discursos ahí en el mismo momento de grabar, porque nadie es que escriba y lo grabe, aunque creo que un par puede ser capaz que sí, pero luego es como todos creamos discursos mientras hablamos, ¿no? Eso también es como que tiene un poco de autodescubrimiento y que es bonito porque el soporte de poder escucharte, escuchar la voz, es distinto capaz que leerlo, ¿no? Entonces, es un tipo de riqueza que hay ahí en la voz. Claro, creo ese vínculo emocional con las personas, a pesar que no lo conoces, ¿no? Y termina siendo, como mencionas, una cápsula de tiempo para todos, para la persona misma y para la comunidad. También es importante recordar toda esta etapa de cuarentena que estamos pasando y reflexionar sobre qué tanto hemos crecido y qué pasó en esos momentos que descubrimos dentro de nosotros, ¿no? También llegando a ese tema, justo en otra conversación creo que habíamos hablado de la importancia del sentimiento natural de los audios, porque no hubo, creo que, mucho proceso de postproducción de audio, ¿no? Hubo tipo de curación, como mencionó Andrea y también mencionó previamente, pero la naturaleza de cómo hicieron con el ambiente, también el espacio, sería muy chévere si nos pueden contar eso. Bueno, la edición también en esa primera reunión por Zoom que tuvimos Yoku y yo, ya en esa primera reunión habíamos escuchado todos los audios que habíamos recibido durante los primeros 15 días y la verdad es que no sentimos que hiciera falta agregarle algo más. Quizás lo conversamos antes del segundo, tercer día
ya como un tema de qué vamos a hacer con esto, pero ya llegaba el momento de la edición del tráiler que marcaba la pauta para lo que va a ser la edición del documental en sí. Nos pareció que no faltaba nada. Más bien lo que nos preocupó fue encontrar una especie de ritmo, de darle como, o sea, tenemos mucho respeto con cada historia, ¿no? Entonces nos preocupaba más el acompañamiento, el cruce entre audios, en todo caso, se mantenga en esa línea, ¿no? Con mucho respeto al contenido de cada historia y a lo mucho habremos agregado al inicio y al final un poco como de ruido, pero nada más. Si por ahí el que grabó el audio y de fondo se escuchaba el llanto de su hijito, o se escuchaba detrás a las personas que estaban preparando cosas, o se escuchaba el celular, etcétera, todo eso se ha mantenido, no se ha retirado nada, no se ha limpiado el audio, digamos, el ambiente de cada uno de los registros se ha mantenido. Y bueno, y tampoco es que les hemos mencionado cómo deben de grabarle, ¿no? Porque ya de por sí, uno en esta etapa de la cuarentena, no sé si les ha pasado, pero es bien cargado. Entonces, no queríamos darles un trabajo más a las personas a las que los invitábamos, ¿no? Sino que queríamos que sea lo más sencillo para ellos y darles toda la facilidad, ¿no? Para que puedan de manera espontánea grabarse, ¿no? Y por eso es que también les pedíamos que sea por WhatsApp, ¿no? Para que no se compliquen. Algunos me decían, uy, pero no tengo un programa, ¿y cómo voy a hacer? Tranquilo, ¿no? Lo puedes hacer con el microfonito como lo haces con cualquier otra persona con la que conversas por WhatsApp, ¿no? También la Claro. idea de no editar era por unas cosas de que no querer manipular la verdad o lo que nos han compartido, ¿no? Nos interesaba además sobre todo la voz, si sonaban el ambiente, más bien creo que cuando editamos el tráiler nos dimos cuenta que esos ambientes primero evidenciaban que eran casos distintos, ¿no? Esto es colectivo, hay que hay una diversidad, distintos ambientes, no nos interesaba tenerlo todo limpio y puro, y no, al contrario, porque creo que esa distinción de ruidos, ¿no? Porque incluso algunos hablaban como que por el viento, algo así, que eran como ruidos como que aportaban dramatismo a la narración. Entonces era como, cuando escuchamos la primera versión del tráiler, cuando lo hicimos, dijimos esto es, ¿no? No necesitamos hacerle nada más. Por ahí obviamente, ¿no? Niveles, no hay como dice, sí, o un ruido al inicio y un ruido al final, ¿no? Pero más que eso, jugamos sobre todo con el silencio, con las pausas, con el ritmo, con el montaje, ¿no? Apelamos mucho al montaje, eso nos gusta mucho, montaje de voces, digo, ¿no? Y, y sobre todo eso, creo que el ritmo es lo que más nos motivó para hacer el tráiler, ¿no? Y creo que va a ser lo mismo en el documental. Sí, creo que lograron capturar bastante bien eso en el tráiler. Yo, o sea, me emocioné bastante cuando lo escuché. Y justo es por eso, o sea, porque no lo sientes como si fuese, o sea, no sé, como que no tiene el efecto, como que es la naturalidad lo que hace que sea incluso más fuerte. Y bueno, nos gustaría saber también cómo piensan que va a terminar el documental y luego de que termine, o sea, ¿cuándo van a decidir marcar esta, como que ya no recibimos más audios, con esto empezamos? Y también los planes que tienen para el estreno, como formato, distribución. Incluso se nos ocurría cómo podrían exhibir esto. ¿Sería una instalación? ¿Sería en el espacio público? ¿Qué han pensado? Bueno, definitivamente es algo, alguna vez ya lo dijimos, ¿no? Es una decisión bastante dinámica. Responde mucho estamos atentas en realidad cada vez que Vizcarra dice algo porque cambia mucho de lo que nosotras tenemos que hacer, ¿no? Entonces, con cada extensión, con cada gran conferencia de prensa, digamos, del Estado, nosotras hemos tenido que también ampliar nuestra etapa de recolección de audios, ¿no? Nosotras hemos establecido que vamos a seguir recolectando audios hasta que la cuarentena, tal y como la conocemos ahora, siga, ¿no? Ya cuando se levante, digamos, la cuarentena total, es que nosotras vamos a detenernos.
Estamos de vuelta aquí con Rocío Chiquillanqui y Jocelyn Porcel hablando sobre el proyecto Audio Diario Colectivo 2020, o sea, documental basado en audios enviados por WhatsApp que recolecta las historias personales de un grupo de participantes y conocidos de las chicas. Justo hace un rato, antes de la desconexión, estábamos hablando sobre el proceso de la naturalidad. Justo Jocelyn y Rocío nos estaban comentando. No sé si chicas quisieran seguir continuando antes de la interrupción, hablándonos un poco más sobre eso, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido genial que haya sucedido ese corte. Creo que es parte de la lucha del audiovisual independiente, ¿no? Creo que forma parte de esa atmósfera. Pero bueno, estábamos conversando un poco sobre hasta cuándo es que registraríamos, bueno, no registrar, sino recolectar estos audios. Y les estábamos contando, ¿no? Que dependía mucho de hasta cuándo se iba a dar la cuarentena de manera total, ¿no? Si bien es cierto, se está empezando una serie de fases por el Estado, lo cierto es que la mayoría de las personas están todavía resistiendo en casa, ¿no? Y hasta el 30 de junio es que se ha ampliado la cuarentena. Entonces, nuestro plan es seguir hasta esa fecha. Si es que se extiende de nuevo, como en otras ocasiones, vamos a conversarlo Yojo y yo. Les decía que esta decisión es bastante dinámica. Depende mucho de cómo está en ese día el proyecto, la verdad, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros sentimos y seguimos recibiendo audios, entonces vamos a continuar, a menos que también suceda algo en la coyuntura misma, ¿no? Algo fuerte que nos empuje a continuar o a detenernos, ¿no? Creo que hace unos días conversábamos, por ejemplo, si llega la vacuna, ¿no? Sería genial quizás para la narración continuar, pero, y en esto me corregirás, Yohu, pero siento que somos muy, fluimos, digamos, con lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Y creo que Yohu y yo nos conocemos bastante bien, y este cierre de recolección de audios va a responder a esa intuición audiovisual en la que creo que coincidimos también, ¿no? Claro. Sí, yo creo que tiene que ver mucho con la intuición y va a salir cuando sintamos que ya cumplió su ciclo, lo vamos a, de todas maneras, cerrar la parte de recolección, ¿no? Pero todavía sigue en parte, como mencionaban antes de que se corte, todavía hay muchas cosas que queremos hacer, y va a ser otra parte, después de la recolección, ¿no? Sino pensar ya en la exhibición de lo que salga de esto. No sabemos que queremos un documental, eso sí, como lo tenemos un poco claro. Este, Estamos todavía manejando cuánto duraría, eso todavía está en proceso, ¿no? Porque no sabemos todavía qué puede venir después. No nos cerramos. No nos cerramos a nada en general, es así, tal cual. Es como muy dinámico, no nos cerramos a nada. También se nos ocurrió hacer una plataforma donde subir todos los audios que tenemos, todos y cada uno, subirlos, para que lo puedan escuchar, para que la gente se pueda escuchar, para que otros puedan escuchar a los otros, ¿no? Intentar hay una especie de comunicación, también nos parecía bacán, pero va a depender mucho de los recursos que tengamos en ese momento, ¿no? Por ahora es eso. Lo de exhibir en instalaciones y todo eso también lo hemos pensado y lo hemos conversado, pero creo que también cuando tengamos ya el producto final, vamos a saber a dónde podríamos ponerlo. Nos encantaría, nos encantaría hacer cosas bien, bien distintas, ¿no? Pero como todavía no sabemos cómo va a acabar esto, no sabemos qué producto vamos a tener, como para pensar ya en la distribución, en todo el proceso posterior, ¿no? Tenemos muchas ideas, eso sí. Y justo como comentan, o sea, ahora que sabemos todos que sí ha abierto el proyecto, queremos justo invitarles también a todo el público escuchando que puedan aún participar, ¿no? Del documental habían también abierto la convocatoria para el público, su público de la página,
de justo del proyecto. Entonces también es una invitación a todo el público que participen, ya que es un espacio seguro, o sea, un espacio seguro donde pueden registrar sus experiencias y luego escucharlas, ¿no? También como mencionan. ¿En qué plataformas o redes sociales o en qué manera pueden contactarse con ustedes? Bueno, nosotros tenemos una página de Facebook. Nos buscan como Diario Colectivo 2020 y ahí nos van a encontrar. Nosotros recolectamos los audios a través de WhatsApp porque es la plataforma más sencilla en todo caso, pero si digamos no nos conocemos, pueden mandarnos un inbox a la página de Facebook y por ahí coordinamos a qué teléfono nos pueden enviar el audio, ¿no? Les vamos a contar por ahí, digamos, lo mismo que le hemos estado diciendo a las personas que han colaborado en primera instancia, y es que el único requisito en realidad es que sea un audio con una estructura libre, que sea sobre su experiencia en la cuarentena, que sea breve, ¿no? Les sugerimos que sea de un minuto y medio, pero en realidad cada uno pone el tiempo. Y nada, el estilo y cómo usar este espacio en el que van a registrar su voz, la verdad es que lo marca cada persona, ¿no? Muchas gracias. Justo tenemos una pregunta del público por Sharon. ¿Han tenido alguna mala experiencia recolectando los audios? Mala experiencia. O experiencia muy intensa en todo caso, que pueda haber como creado algo. Yo creo que cada una ha tenido algo distinto en todo caso, como intenso, por decirlo así, no sé. ¿Yohu? Es que mala, no mala, así como que yo creo como que negativo, como que me genere cosas negativas, no. De hecho, no, lo que sí es que lo que comentamos un poco antes, ¿no? Esa sorpresa, ese querer contener a algunas personas que son cercanas y que nos mandan audios como que muy personales, ¿no? Ha habido urgencia en ese sentido, una urgencia de responder, ¿no? De responderle a la amiga, al amigo que te cuenta algo y es como que, ¿no? Pero no considero que eso sea negativo. Entonces, ¿hay otra cosa negativa? Hasta ahora no. Y si ocurre también todo aporta, creo. Así que, no sé. Todavía no Cierto, es pasa cierto. nada. Sí, Sí, no. sigue enriqueciendo parte del proyecto. Sí, claro. Parte de la experiencia. Sí, yo creo que igual Pero quizás sí, algo de lo más intenso quizás pueda ser que esta conexión que se va dando para nosotros realmente es una fuente de autodescubrimiento con el tipo de vínculo que tenemos también con ciertas personas, ¿no? En lo personal, por ejemplo, yo tengo una historia particular con un familiar mío y por los audios me enteré que una amiga que está en Nueva York estaba pasando por algo similar. Entonces, y a pesar de que somos muy amigas, ha sido más bien por el proyecto que a partir de ese audio hemos reforzado, digamos, este vínculo de amistad que tenemos y que no pensaba que podía darse, digamos, fuera de esto, ¿no? Entonces, quizás eso podría ser algo de lo más intenso, ¿no? Pero que de todas maneras nos ha traído sorpresas positivas. Yo creo que eso ha sido todo, ¿no? Claro. Bueno, como no vemos que hay más preguntas, al menos que quisieran que el público o los que vean el documental ah, aprendieran de todo el proyecto. O sea, que quisieran que saquen del proyecto. que saquen. Creo que este tipo de proyectos es una oportunidad para que la gente se vincule más con lo sonoro. Yo creo que la gente ya está vinculada, siempre está vinculada con lo sonoro, pero simplemente esto es como una posibilidad para vincularse un poco más o para prestarle un poco más de atención. Lo que comenta Chio es muy importante, ¿no? O sea, esta comunicación que se da a través de la voz, el soporte que sentimos al escuchar al otro, es como tiene mucha potencia. Entonces creo que simplemente un proyecto como este puede visibilizar eso, ¿no? Estamos tan rodeados
de imágenes y memes y videos, y nos atrae tanto, los colores, todo que eso que es hermoso, que también descuidamos ese tipo de soportes que están un montón a la mano, están muy a la mano, y que en verdad sirven mucho para crear vínculos. Así que no es que, porque claro, no es que queramos que la gente se lleve un aprendizaje, ¿no? Sino que, pero sí creemos que puede descubrir esta posibilidad de vincularse a través de otro medio que es, ¿no?, distinto capaz a los que más se usan, ¿no? Igual creo que la gente que ya usa mensajes de audio con frecuencia ya tiene un poco esa sensibilidad, ¿no? Sobre todo si los usa para esta comunicación como diario, como contigo, con otras amigas, así como de contención, ¿no? Acompañamiento, algo así. Sí, es cierto. O sea, yo creo que usualmente no hay como que estos espacios, justo como estábamos hablando de todo esto, de los espacios de confianza, de los espacios, no hay muchos espacios que estén dedicados solamente a la escucha de la otra persona. O sea, usualmente cuando hablamos voy a sonar muy así como esas postales de hablamos solo para discutir. Pero es cierto, a veces, o sea, en internet como que todo se vuelve debate y defender tu propia opinión. Hay muy pocos espacios como el que ustedes están este, creando ahorita. Y tenemos otra pregunta, que es, ¿qué retos surgieron a nivel de la edición? O sea, el ritmo también quizás, ¿no? El pauteo fue un reto, pero, o sea, perdón, tío, o sea, ahora yo comienzo, lo que pasa es que es como bien importante hacer proyectos así con alguien con quien te lleves muy bien en nivel de sensibilidades, ¿no? O sea, el pauteo hubiera sido imposible si Chio y Chio y yo no hubiéramos coincidido en muchas cosas. Chio, capaz de dar cuenta. No, o sea, literal iba a decir lo que tú acabas de decir, porque creo que en algún momento, o sea, cada audio que empezábamos a escuchar, o sea, ni siquiera hemos esperado a la reunión, creo, en sí, para discutirlo, sino que en medio, mientras escuchábamos, íbamos también comentándonos, ¿no? ¿Escuchas esto? Y a ella también le emocionaba, a mí me emocionaba, algo me conmovía, a Yojo le conmovía, entonces creo que esa sinergia que la distancia, ¿no? Digamos, no ha podido romper, ha sido vital para el pauteo y, o sea, definitivamente ha sido la parte más importante de cara a la edición, ¿no? Y así va a tener que ser para la construcción del mediometraje o largo que decidamos, ¿no? El pauteo, además de hacerlo por esta vía, ha sido nuevo para nosotras, ¿no? Y si bien hemos querido trabajar antes algún proyecto sonoro, esta es la primera vez que lo hemos hecho de manera concreta. Entonces creo que se ha dado, hemos tenido una buena suerte, pero intuíamos que iba a ser así, la verdad, ¿no? Qué gran oportunidad, en serio, para crear un proyecto muy interesante que también se diferencia mucho de las otras maneras que podemos abordar lo sonoro, ¿no? Aparte del cine, la radio, el podcast, esto sigue siendo, o sea, sigue avanzando lo que podemos hacer con lo sonoro, que suele ser ignorado muchas veces en el mundo visual y, o sea, incluso a veces en nuestro propio espacio universitario, como alguien que le gusta mucho el sonido también. eh, um, Suele ser olvidado incluso cuando escuché del proyecto me pareció bastante interesante, ¿no? Como intentar replicarlo también en casa, aunque quizás no de la misma manera porque la cuarentena era un espacio rico para hacerlo, pero es una buena manera de llegar a hacerlo, ¿no? Bueno, Es interesante. Es interesante lo que comentas porque cuando éramos también alumnas me pasaba muy parecido, ¿no? El audio era la última rueda del coche, eran los cargos que no eran tan peleados, ¿no? Otros, dirección de fotos, como que todos ahí, ¿no? Pero dirección de sonido no siempre, ¿no? Entonces sigue siendo eso igual y eso es como siempre está bueno reflexionar, preguntarse a uno, ¿por qué no? ¿Por qué sigue siendo igual? claro, ¿por Y qué entonces, no? Y por qué ahorita sí, o sea, ahorita sí debería aprovecharse, ¿no? creo que es una oportunidad, quizás también es porque como no se espera tanto hacer proyectos desde lo sonoro, capaz en comparación en cantidad hablo, ¿no? Con los otros formatos,
que pasa es que también lo vemos como una posibilidad, pero si empiezan a salir más proyectos sonoros, seguramente también van a aparecer más intereses, más ideas. Así un poco funciona la cosa, creo. Claro, también es importante justo con su proyecto que no es necesario necesitar o tener un micrófono así súper de alta gama, que pueden ser muy, muy caros, ¿no? También solo no tienen su celular que pueden grabar con audios de voz, WhatsApp, que no suele ser una herramienta muy explotada, ¿no? Justo este proyecto creo que ilumina la posibilidad de crear tanto contenido de herramientas muy pequeñas que pueden ser cotidianas, ¿no? Tenemos otra pregunta, justamente, ¿cómo deciden a qué voluntarios hacer seguimientos? ¿A voluntarios se refieren a quienes les pedimos los audios? Sí, creo que los participantes del proyecto. Bueno, nuestra lista de contactos del celular. Creo que esa es la primera fuente y yo creo que en los primeros días hemos recurrido a comunicarnos con quizás otros mejores amigos, ¿no? O el familiar más cercano, porque sabemos de que, o sea, definitivamente si bien el proyecto era registrar, guardar los audios de varias personas, también está esta necesidad de, ok, que se haga concreto, ¿no? Y desde el inicio. Entonces, tus mejores amigos, las personas más cercanas a ti, definitivamente te van a ayudar primero, ¿no? Entonces, hemos recurrido a esas personas y en algunas ocasiones variamos, ¿no? De repente algunos conocidos, alguna vez conversábamos con Yohu, ¿no? Tampoco es que tengamos cada una de nosotras 100, 200 amigos. Entonces, tenemos a veces círculos pequeños, pero ha sido una oportunidad para comunicarnos con personas de nuestro entorno, contactos, y más bien nos pasó algo similar con algunos de ellos que recién nos enterábamos que, o sea, si bien por ejemplo tenemos algún vínculo por alguna chamba en particular con ellos, recién nos enterábamos de que trabajaban en salud o que tenían familiares que eran policías y bueno, o sea, nos empezábamos a enterar de algunas de sus angustias, algunos momentos importantes de su día a día y yo creo que ha sido esa una gran oportunidad. La verdad es que Yohu y yo no somos estrictas al respecto en los audios, no es que monitoreamos, Yohu, esta es la lista de los que tienes que llamar hoy, no, o sea, cada una lo maneja con la libertad, confiamos creo que cada una en el criterio que tiene y de nuevo, mucho parte de ese olfato audiovisual que uno tiene dentro, ¿no? Y es que en algunos días quizás cerca a la ampliación de la cuarentena sentíamos de repente que esa persona podía contarnos algo sobre el sector salud, por ejemplo, ¿no? Entonces quizás esa ha sido la motivación para pedirle a esa persona el audio, pero la verdad es que no ha sido tan buscado, ha sido también muy, muy natural, tratando de balancear, de no pedir todos los días a 10 personas y luego a una, sino que tratar de equilibrar, ¿no? Las invitaciones. Creo que también es importante mencionar, que ya lo mencionaste, pero es como, el proceso tiene que ser como muy natural, es parte de la concepción que tenemos de lo documental. No forzamos nada, no creamos nada, ni incitamos a que hablen de algún tema en particular, ni nada. Es como, queremos que sea siempre natural, lo más posible, y también por eso es que cuando decimos también lo del tráiler nos dimos cuenta que y funciona así, no necesitamos forzar nada, funciona de por sí, así que por eso también es que haya un seguimiento, ¿no? Ni tensión por esa parte. No, es como lo que recibimos, lo tomamos, quien quiere está, y quien no quiere no está, y todo al final suma. Así que... Tenemos quizás la última pregunta, porque ya estamos cerca de El segundo. terminar el conversatorio. Hablando de la comunicación a partir de audios y las formas de expresar, ¿cómo perciben el boom de los podcasts hoy en día? Además, ¿qué elemento comparten con este medio de expresión? Yo junto las dos. O sea, sí, las dos si quieres. A mí me encantan los podcasts. O sea, creo que es una oportunidad súper bacán de revivir lo que se podía hacer solo con radio, que son muy parecidos además, ciertas cosas. Que se parece en que, bueno, usamos la voz
en que la voz es lo principal. No digo que todos los podcasts sea la voz lo principal, pero porque hay todo tipo de formatos de podcast, ¿no? Pero casi siempre el tipo de formato que más se escucha es el formato de conversación, ¿no? Y es como que apela a lo natural, al diálogo natural. Entonces, capaz compartimos un poco eso con el podcast, ¿no? Que aparte creo que los que más funcionan, se escuchan, sobre todo en Perú, son esos de conversación que hablan con el amigo, justamente, ¿no? Los amigos se pueden hablar y eso funciona más, entonces compartimos un poco eso, ¿no? Porque también acá el que graba, se graba como si le hablara a un amigo, ¿no? Que no existe o que... porque a veces no se dirigen a ti o a mí, sino ya es como al proyecto, así un ente que que no tiene una personalidad. Entonces, compartimos, supongo que eso. A mí me encantan los podcasts y sobre todo es interesante porque hay podcasts que son muy largos, que duran más de 1 hora o 2 horas y aún así la gente se pega. Entonces, es cuando a mí me dicen, por ejemplo, que ven que les mandan audios como muy largos y se estresan. Yo digo, hasta cierto punto, porque a veces me mandan a mí audios largos y a mí me gusta, como que más bien como que, es un audio largo, es una historia entera. Entonces, creo que la gente te cuenta historias, entonces a mí que me encanta escuchar historias, como a mucha gente le puede encantar, me motiva un audio largo, sobre todo cuando vienen de gente que tú quieres también escuchar, ¿no? Entonces, como es una relación que uno tiene que tener, un gusto estético con escuchar historias solo escuchando la voz, no viendo, ¿no? Aparte también lo que tienen los podcasts, me pongo a hablar mucho porque me motiva mucho, pero lo que tienen es que te jalan la imaginación y uno se vuelve parte de la creación de estas historias o atmósferas, porque claro, en una película tú ves cómo se viste el personaje, cuál es el color de su piel, dónde está, a qué hora del día es, pero cuando tú te mandan un audio, tú no sabes a qué hora necesariamente te han enviado eso, bueno, no, sí sabes la hora, pero no sabes, no sé cómo está su día, no sabes, que lleva puesto, no sé, en fin, estoy hablando ya X, ¿no? Pero me refiero sobre todo porque a veces tengo amigos que viven fuera de Perú y me mandan audios y yo escucho y digo, bueno, lo escucho al día siguiente a veces, es como, hay una cosa muy bonita de tú crear la imagen, solo desde lo que escuchas, ¿no? Entonces, ¿no? Y tú te imaginas lo que está pasando en la vida de la persona que te cuenta la historia o lo que sea que te cuente, ¿no? Justo el proyecto se vuelve un espacio donde la persona empieza a narrar, ¿no? Y nos cuenta su propia historia y nos abre la posibilidad de imaginar cómo, de ponernos en sus zapatos, la empatía, crear ese vínculo de empatía, intentar crear cómo estarán viviendo esas personas, o sea, las personas que están trabajando, como dicen, en el sector, no sé, de salud comparado a nosotros, ¿no? Ver eso, este proyecto aprovecha bastante eso y es bastante lindo. Sí, Bueno, ahí lo que a mí más bien un poco, si hablamos ahorita de las opciones que hay entre el podcast y de repente el proyecto, en parte a mí también lo que me sorprendía y lo conversábamos con Yohu es que personas que quizás no tienen ni idea de qué cosa es un podcast o que de repente no tienen este feeling necesario con escuchar radio o con escuchar de audio y aún así han participado del proyecto. Cuando les compramos a esas personas el trailer, que digamos ellos por participar tuvieron la primicia, muchos de ellos la primera frase que yo siempre voy a recordar es que decían, ¿no? No me imaginaba que iba a ser así, ¿no? Entonces, creo que todos, muchos de los que participaron sentían de que iba a ser solamente un registro y eso que luego han encontrado ha sido más bien también una colaboración entre lo que nosotros les hemos dado en el tráiler y la imaginación de ellos también, ¿no? La propia sensibilidad que ha aportado un montón a lo que han encontrado en el proyecto, ¿no? bueno, creo que ya llegamos al final de este conversatorio y muchas gracias a Rocío y a Celine por compartir este espacio con nuestro público y también informándonos de esta gran oportunidad de documental, que quizás para los que recién se conectan consiste en un documental de audios a través de WhatsApp para
presentar sus historias de diferentes personas. Recuerden que ahorita pueden incluso participar del proyecto, que la convocatoria sigue abierta, en las páginas de las chicas, justamente Audio Diario, Colectivo 2020, disculpa, en Facebook. Bueno, de parte... Ay, Sí, no, sí. Perdón, como que se escuchó un poco raro. De parte del colectivo 24 Cuadros, también queremos agradecerles a todos por haber asistido, por sus preguntas, por haberse conectado. Y bueno, también yo personalmente quiero agradecerles por compartir este espacio con nosotros, con nosotras. Y bueno, en general comentarles, bueno, que me gusta mucho la iniciativa, que me parece súper importante que existan estos espacios y también, no sé, felicitarlas porque de verdad me parece un proyecto muy creativo y Gracias. sí, Gracias. se adapta perfectamente a estos tiempos tan locos que estamos viviendo ahorita. Sí, Ojalá que manden sus audios. Ustedes también. Sí, en realidad justo lo primero que nos encantaría es recibir los audios de ustedes, ¿no? Del colectivo. Sería genial. bueno, es una invitación para todos también del colectivo, que creo que estamos emocionados para participar en todo caso. Aún no hay fecha de estreno, ¿no? No se ha decidido. No por el Que no hay momento. que no hay fecha de término del proyecto todavía, entonces Ay, es como... claro. Todavía no Sí. sabemos. Todavía no sabemos. Aunque Chio quiere que sea este año, así que estamos en diálogo. Ella quiere que sea este año. Estamos justo en la negociación. Estamos en eso. Bueno, Ah, entonces bueno. todos también están al tanto de eso, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Andrea? Y recordarles también que sigan al colectivo 24 Cuadros. Ahora tenemos Instagram, así que también nos pueden seguir ahí. Momento influencer, ¿no? Síganos en Instagram, en Facebook. En Facebook estamos publicando también, vamos a ir publicando contenido, videos de YouTube, más conversatorios como porque justo el fin del colectivo es difundir proyectos que tengan estos formatos. Yo también quiero, antes de que se acabe, felicitarlos a ustedes porque es muy bacán que hayan colectivos dentro de la universidad, dentro de audiovisual. A mí me encanta, que hayan más. No sé cuántos hay, pero me alegra que estén ustedes y que ayuden a que otros también se motiven a hacer estas cosas, a reunirse y a hacer cosas juntos, ¿no? Sobre todo a rescatar este tipo de proyectitos, ¿no? O sea, como se habrán dado cuenta, se trata de un proyecto muy de nosotras dos, ¿no? Que depende de nuestro día a día y seguramente hay muchas otras personas muchos todavía estudiantes, ni siquiera que hayan terminado la universidad, sino que están ahí con el impulso de querer hacer algo y es totalmente realizable, ¿no? Desde casa, con lo poco que se tenga, ¿no? Entonces, gracias por la oportunidad, gracias por el diálogo, por las preguntas, por el espacio para comentar y en parte también es recordar cómo es lo sonoro desde la universidad, ¿no? Entonces, gracias por eso también. Muchas gracias, chicas. Gracias, Andrea, también por compartir el espacio. Gracias, Leonela. Bueno, eso ha sido todo, chicos. Como dice Andrea, va a haber más a futuro y espero que se puedan conectar con nosotras, nosotros y nosotros todos. Estamos muy agradecidos como colectivo. Sí, bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias a todos. Saludos. Laven sus manos, por favor. Cuidado con cuidado. Como captura de pantalla para foto final. No sé cómo hacer esto. A ver. Creo que acabo de tomar captura. No sé, sonrían. Bueno, Espera, publicaremos vamos a la foto. poner